Muy buenos días a todos. Me siento muy honrado y agradecido por la presencia de este grupo importante y representativo rotario. Saludo la presencia entre nosotros también de quienes nos visitan desde el hermano país del Perú, y también saludo la presencia, y debo decirlo con cierta intención, del ex ministro de Relaciones Exteriores, mi colega y amigo el doctor Sergio Abreu, por cuanto entiendo que en este tipo de ocasiones en que aquellos que hemos tenido alguna responsabilidad pública en el país debemos congratularnos de la presencia de quienes, perteneciendo a otras colectividades, seguimos interesados por los mismos temas. En ese recorrido, por pertenecer a las mismas tiendas, ubico al doctor, querido amigo de toda la vida, Leonardo Guzmán, compañero también desde la más activa actitud estudiantil que nos liaba, y por supuesto la de mis amigos de la mesa rotaria, Gonzalo Aguirre, Edison González Lapeire, Amadeo Tati, y no quiero hacer exclusiones, el embajador Villar, nuestro querido coronel Maynard y nuestro no menos querido capitán Piqué. Por supuesto que este tema de los valores y la cultura y los valores ya ha sido de alguna manera recorrido en estos últimos tiempos, acaso con un perfil distinto. Mi amigo el doctor Eichel hizo una exposición, a mi juicio muy buena, sobre los valores en el Uruguay. Yo hoy pretendo abrir un poco el tema a una perspectiva que nos encuentra en un momento muy particular de la vida internacional. Nos encuentra en un momento en que una aluvión de gente proveniente de los países de influencia islámica o islámicos directamente acceden a Occidente, llegan a Occidente, traspasan sus fronteras, traen consigo una serie de condiciones que vuelven realmente dramático ese movimiento, donde niños, mujeres, adultos, ancianos deben sortear inmensos obstáculos para escapar de la muerte, Es decir, es una lucha entre la vida y la muerte. Muerte que se produce al interior de algunos de estos países, donde la violencia se ha erigido en el lenguaje habitual para alcanzar el poder. Un poder que no tiene comunicación alguna con la opinión pública. Un poder que carece de todo vaso comunicante con los sistemas formales de elección del poder. Entonces, este tema nos enfrenta a esta situación de cultura y valores. Yo quiero de entrada, desde el comienzo, decir que no voy a tratar aquí, en modo alguno, el tema del terrorismo. Y no lo voy a tratar porque el tema del terrorismo es otro tema. Yo no quiero asociar el conflicto de culturas, para algunos el choque de civilizaciones, para otros el diálogo, con la actitud terrorista. Porque el terrorismo sigue siendo una plaga, cualquiera sea el lugar donde nazca, cualquiera sean sus protagonistas y cualquiera sea su objetivo. Quiere decir que no voy a ejemplificar el terrorismo a través de la mirada de una civilización en particular, porque no solo estaría siendo discriminatorio, sino que estaría siendo también fraccionado, parcial, y no es mi intención. Quiero decir también que el tema de la cultura y de las diferencias culturales nos preocupa en cuanto hoy día se están poniendo de manifiesto oposiciones realmente frontales. El disparador de este tema fue Samuel Huntington, el autor de ese conocido libro Choque de Civilizaciones, The Clash of Civilizations,
que nació en un artículo publicado en revistas especializadas de política exterior, que tiene algunos antecedentes además, no es totalmente original su planteo, pero a partir de ahí se sitúa en el mundo de las ideas este enfoque. Las civilizaciones están llamadas a tener entre ellas un choque. Esta profecía de Huntington, criticada duramente, rechazada por las Naciones Unidas, después veremos con un poco más de detalle este punto, hoy día aparece nuevamente en la escena. ¿Es posible que las civilizaciones como tales mantengan entre ellas una actitud de choque o es posible que mantengan una actitud de diálogo? Inventaríamos un poco el tema. Todo grupo humano tiene una cultura. Los valores son el contenido de esa cultura. La cultura es un concepto de difícil univocidad. Es muy difícil llegar a definir una cultura. Si 1.400 millones de personas del mundo islámico tienen una cultura diferente a la del mundo judeo-cristiano, no podemos hablar de la cultura como envolviendo al mismo tiempo ambas culturas. Y tampoco podemos plantear el tema de la preeminencia de una sobre otra, porque esta actitud, que muchas veces se expresa bajo la palabra tolerancia, tolerar es admitir al otro desde una suerte de situación superior. No se trata de tolerancia, se trata en todo caso de comunicación, de diálogo, y no simplemente de una actitud que en lo personal se traduzca en tolerancia. Todo grupo humano tiene entonces una cultura. Partamos de esa base. La cultura contribuye a definir lo que somos y esto nos lleva de la mano a la identidad. A la identidad. Y esto nos lleva o nos conduce forzosamente, y no por una deformación profesional, a visualizar, a tener una idea del sistema jurídico. Porque el sistema jurídico es el que se encarga de reglar, de regular, de establecer principios o normas, y normas, que son las que, para gobernantes y gobernados, constituyen el código de conducta. No hay un código de conducta subjetivo, hay un código de conducta reglado. ¿Y el sistema jurídico qué muestra? Muestra, por ejemplo, la Constitución egipcia actual, en su artículo 2, prevé que los principios de la Sharia islámica, o Sharia islámica, son la fuente principal de la legislación, por lo cual toda la legislación no puede desconocer los imperativos del derecho religioso. En ocasión de adoptarse el reciente Código Marroquí de Familia, el rey de Marruecos expresaba: yo no puedo, en mi calidad de rector de los creyentes, autorizar lo que Dios ha prohibido, ni prohibir lo que Dios ha autorizado. Hasta está el concepto de la organización política religiosa. Es un sistema político religioso. Y frente a ello, o de una manera totalmente diversa, aparece la laicidad, el sistema laico. La laicidad de la cual se discute recurrentemente bajo formas de una polémica que en el pasado tuvo lugar de una manera muy intensa. No es esa mi idea traerla aquí a esta mesa hoy, pero sí tener en cuenta que hay una clara diferencia entre sistemas religiosos y sistemas laicos. Esa idea la tenemos que mantener en nuestro imaginario para poder entender esas diferencias. Entonces, las relaciones entre un grupo de comunidades que tiene su código de conducta en el Corán, que tiene su código de interpretación en lo que dicen o aplican los imanes, que tiene como referencia algunos principios o bases que parten de la superioridad de género, algunos principios o bases que organizan la familia de un modo diverso, admitiendo la poligamia y el repudio, prohibiendo la investigación de paternidad,
rechazando la adopción. En suma, tenemos dos sistemas jurídicos distintos. Naturalmente que al derecho le correspondería ver de qué modo estos dos sistemas pueden interconectarse y de qué manera pueden resolverse los problemas que esto se plantea. Porque no son problemas teóricos, son problemas reales. Son los sirios que se casan en Montevideo, son los marroquíes que constituyen familia en Francia, se instalan allí y adquieren una fortuna producto de su laboriosidad, y que vuelven a Marruecos, repudian a su mujer francesa y vuelven a contraer matrimonio. Cuando muere, comparecen sus dos ex esposas, dado que el repudio no es un divorcio reconocido como tal, como institución desconocida por el derecho francés. Entonces, salomónicamente, ¿qué hace la Corte de Casación? Última instancia, equivalente de la Suprema Corte de Justicia en Uruguay. ¿Qué hace? Resuelve darle la mitad a cada una de las dos mujeres. ¿Por qué? Porque esta forma de mirar el matrimonio, de mirar la ley de celebración, de mirar las relaciones de familia, de mirar las relaciones conyugales, de mirar las relaciones de bienes en el matrimonio, ya no obedece a aquella localización rígida, anticipada, previsible, en la que cada disposición determinaba cuál era el derecho aplicable. Esto plantea problemas donde aparecen temas no solo jurídicos, por supuesto, temas de tradición. La cultura es tradición también, es suma de tradiciones y de conductas. Entonces, las relaciones entre los sistemas laicos y los sistemas religiosos es un gran tema. Y no podemos dejarnos conducir por una actitud beligerante, no analítica, que no sopese el valor de la situación que vivimos. No podemos ni debemos hacerlo. Y hay un cartabón que no sirve para eso. Hay un vademecum que no sirve para eso. Que sigue siendo, con sus grises y sus sombras, también con sus luces, las Naciones Unidas. Porque las Naciones Unidas, en su Carta de San Francisco del 45 y en su Declaración de Derechos Humanos del 48, han expresamente excluido toda forma de discriminación basada en el sexo, en la raza, en la ocupación, en el color, en el lenguaje. Es decir, tenemos un código de conducta internacional. Y esos países, muchos de ellos, que practican un sistema de conducción política religiosa, están desconociendo esos principios. De modo pues que el mundo internacional, desde el punto de vista de la legitimidad, tiene al mismo tiempo que la obligación de reconocer las diferencias culturales, también reconocer que algunas comunidades y países y gobiernos están violentando los compromisos internacionales consagrados en esos instrumentos. El Corán nace en la Meca en el 571, en el siglo VI. Ya en el mundo había corrido mucho pensamiento, y las primeras ediciones de la Biblia son griegas y no son precisamente antagónicas en lo que hace al monoteísmo, pero sí diferentes en lo que hace a la práctica del culto y a la relación de ese Dios con el resto de la comunidad. Armonizar el Corán con la Biblia es imposible. ¿Cómo convencer a un cristiano que debe pensar en términos similares o creer en términos similares al que cree en el Corán? Y la inversa. Eso es imposible. Es absolutamente imposible, porque la diferencia está en los principios. Entonces, ¿dónde puede estar el puente que genere esa comunicación necesaria, humana? Está en lo individual. Está en lo individual. A la postre todo termina en la relación entre personas. Todo termina en la relación entre individuos. Todo termina en las relaciones de familia. Entonces, en una comunidad internacional como la que hoy vivimos, más entrelazada, globalizada, moderna, ¿cuál es el remanente de esta lucha de civilizaciones? ¿Cuál es el resultado?
En el terreno de la economía y del comercio internacional, los países todos adoptan un mismo código de conducta. No hay letras de cambio distintas en Arabia Saudita o en Pakistán o en Irán a las letras de cambio italianas, francesas o uruguayas. No lo hay. No hay reglas del transporte marítimo internacional, tema de mi querido amigo Edison, que pueda diferenciar el mundo islámico del mundo occidental. No hay, por supuesto, reglas que diferencien los niveles de salud que los estados muchas veces organizan en cada una de esas comunidades. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está precisamente en que en el mundo islámico la religión hace parte de la concesión misma del poder, y en el mundo europeo occidental, románico, occidental cristiano, judeo cristiano, el poder no nace, el poder secular no nace de Dios, sino que nace de la comunidad. Los gobernantes los elegimos nosotros, los ciudadanos, no los elige Dios. Dios nos ha puesto a todos, para los que creen, en situación de ser electores y elegibles, pero no discierne sobre cuál de nosotros debe ocupar uno u otro rol. Acá aparece un concepto que los autores modernos analizan en profundidad, que es el concepto del otro, el concepto de la alteridad, un nuevo concepto, el otro. ¿Pensamos en el otro o pensamos más siempre desde nuestra propia perspectiva? Entonces, estos conflictos nos tienen que devolver necesariamente al rol fundamental que cada uno de nosotros individualmente puede cumplir. Dije hace un instante que el disparador había sido Huntington, y se le criticó mucho cuando publica su libro El choque de civilizaciones. Las Naciones Unidas le respondieron. En el año 98 tuvimos la fortuna de trabajar en la elaboración de la resolución de la Asamblea General número 53, que trata del diálogo de civilizaciones. Fue una propuesta que a mí me tocó simplemente tratar de llevar adelante para lograr un acercamiento. Varios años después de aprobada esta resolución, 3 años después, en el 2001, las Naciones Unidas forman el llamado Grupo de los Sabios, 20 personas, presidido por Mayor Zaragoza, que era el director general de UNESCO, e integrado por figuras conocidas como Enrique Iglesias, que presenta este informe al señor Kofi Annan, y en ese informe se descalifica en términos absolutos el pensamiento de Huntington. Se niega la existencia del choque de civilizaciones. Y en cambio se afirma el concepto del diálogo de civilizaciones. Idea que luego retoma en Europa y la hace parte de su credo político Rodríguez Zapatero, que hace de esto una especie de cruzada de pensamiento, seguramente desde una mirada también electoral. Entonces, como vemos, el tema tiene raíces, el tema tiene ramas, el tema tiene troncos. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿Cuáles son las ideas centrales o las ideas fuerza? Independientemente de algunas de las que yo ya he podido sugerir en el camino. La primera idea es la universalidad de los derechos humanos. Y cuando digo universalidad, digo obligaciones y deberes y derechos para todos, sin signo político, sin signo religioso, sin intencionalidad ideológica, pensando no en la ideología sino en la persona. Es tiempo de pensar más que en las ideas, en las personas. Nos enamoramos de las ideas y las defendemos como si éstas fueran, en definitiva, el objetivo central.
y el objetivo central sigue siendo el individuo, la persona. Y esto voy a ponerlo de relieve con un ejemplo. Nace en Grecia un chico. Prontamente destaca por sus condiciones intelectuales. Un tío del monje pasa a vivir a California. Es el famoso caso Papadopoulos. Lo lleva consigo a estudiar y se convierte en un importante profesional. Regresa a Grecia. Papadopoulos dejó una gran fortuna. Como Papadopoulos no tenía relación de familia como para ser heredero directo a su sobrino, hizo algo que se hace muchas veces en el mundo: lo adoptó, conforme a la ley de California. Cuando muere Papadopoulos, el hijo adoptado concurre a Grecia para hacer valer allí sus derechos. La justicia griega le dice que no, porque un monje no puede adoptar y por lo tanto no tiene legitimación para ser heredero. Recurre y va a la Corte Europea de Derechos Humanos. Y la Corte Europea de Derechos Humanos muy claramente le dice: señores, aquí no se trata de saber si la condición del testador, su calidad de monje, lo habilitaba o no, sino que se trata de saber si el hijo adoptado tenía o no las expectativas y los derechos para ser heredero, y le adjudica la herencia al hijo adoptado. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque este ejemplo muestra con claridad esa tendencia de la que hablábamos hace un instante. La tendencia a mirar los temas desde el ángulo de la flexibilidad suficiente como para que el destinatario final reciba los efectos de la aplicación de la norma, y no colocando a esta en una relación de distancia que haga que la norma aparezca simplemente como un homenaje formal y no como una aplicación verdaderamente directa. Y después está otro concepto central que marca la diferencia, que es el orden público. Este famoso, como decía un jurista israelí, un caballo difícil de montar, porque es muy difícil saber exactamente qué es el orden público. Es la identidad en la que cada sociedad, como decía Alfonsín, nuestro maestro del derecho internacional privado, asienta su individualidad. ¿Lo es? Sí, perfecto. Pero ¿cómo funciona el orden público, por ejemplo, frente al casamiento de los sirios en el Uruguay? De una sola manera. No lo prohíbe, pero no lo legitima. ¿Y por qué no lo legitima? Porque no hay ninguna ley en el Uruguay que legitime el matrimonio por rito religioso con prescindencia de la autorización oficial. Es la ley de registro de Estado Civil la que no lo legitima. No es ni siquiera necesario recurrir al orden público. Entonces, para ir terminando, no sé cuántos minutos me quedan. 5. Entonces, tenemos una situación, tenemos una descripción, tenemos un conflicto o una diferencia, tenemos dos maneras de mirarlo, que es en forma controversial o en forma dialogal, y tenemos entonces necesidad de ver cuál sería la gobernanza para ese conflicto. ¿Cómo gobernar ese conflicto? ¿Hay manera de gobernar ese conflicto? ¿Puede gobernarse desde Naciones Unidas? ¿Puede gobernarse en lo regional desde los organismos que esta región en forma muy imaginativa ha creado, desde la OEA, la CELAC, la UNASUR y el Mercosur y otras organizaciones que puedan estar aquí en la región? ¿Será por allí? ¿Será este tema a resolver en el terreno de declaraciones de tipo jurídico? ¿O será en el tema o en el ámbito de reconocer el espacio de cada civilización y asentar la gobernabilidad en ese sutil terreno
de admitir las diferencias de culturas entre ambas civilizaciones. Y digo sutil terreno porque no es lo mismo un velo que cubre totalmente la cara de una persona y le obliga a levantarse el velo cuando come, como lo acabo de ver en Londres hace pocos meses, mientras su marido comía de una manera así totalmente libre y espontánea como nosotros en el Rotary. La mujer debía cada vez que ingería algo levantarse su velo, que en el fondo es una discriminación inaceptable. Entonces me pregunto, yo dueño de un restaurante donde entra un matrimonio islámico y la señora viene con su velo y tiene que levantarse ese velo cada vez que va a comer algo, ¿podría yo hacer algo? ¿Podría decirle, no, mire, aquí eso no es posible? ¿Podríamos tener entre los socios del Rotary una señora que practica rito islámico y viniera a nuestra fiesta con su velo? Sí, pero de tal manera que no la inhiba de hacer aquellas cosas que nuestra sociedad, nuestra cultura, de la que también forma parte estos comportamientos, habilita. Si no, estaríamos nosotros cediendo y habría una cultura gananciosa y una cultura perdidosa. Entonces el tema está en ver cómo esta nueva guerra fría que se ha planteado ya no es entre estados ni entre sistemas ideológicos, es de alguna manera entre civilizaciones. De manera que no estaba tan equivocado Huntington. Quizás Huntington le erró cuando anunció tempranamente una guerra y puso entonces la mirada en el conflictualismo y no en el diálogo, y alentó con ello una posición militante. Pero su error no estuvo al describir las 7 civilizaciones que él tiene en cuenta, a describir a 2, la judeocristiana y la islámica, como enfrentadas. Finalizo. Hay un presente que nos obliga a ser coherentes. Pero la primera coherencia es consigo mismo, con el sistema de valores y cultura al que uno pertenece, y desde la visión no del cosmopolitismo, que permite que todos mantengan sus orígenes y hagan de estos su exhibición o su manera habitual de circular por la vida. No, es un poquito más profundo. No es un cosmopolitismo, un multiculturalismo, sino que es una reinserción de cada uno en ese sistema, admitiendo que los estados, las comunidades tienen derecho a preservar lo que los identifica como culturas. El día que los estados renuncian a preservar lo que los define como parte de una cultura, no solo estarían desertando del deber del interés general, sino que estarían desertando del interés cultural, histórico-cultural. Y eso sería aún más grave. Por último, este tema no nos es ajeno, no nos puede ser ajeno, no lo ha sido nunca, pero mucho menos hoy día. Construir un modelo único es imposible, pero tenemos que caracterizar la inmigración. No podemos dejar de mirar la inmigración o mirarla simplemente como un elemento que hace parte de esta globalización de la demografía. No, no, no. La inmigración tiene mucho que ver con las posibilidades de inserción de un grupo humano en una cultura determinada. ¿O acaso está previsto que el mundo cristiano se desplace hacia los países islámicos y en estos establezca su cultura como una cultura predominante? Este tema es complejo, es muy complejo, pero sin duda esto nos reclama una nueva caracterización de la inmigración. Aquella inmigración natural de nuestros abuelos, actos individuales, muchas veces arrojados, temerosos, que venían a estas tierras, ya hoy no es lo mismo. Y si no es lo mismo, no podemos seguir reaccionando con los mismos mecanismos.
Tenemos que pensar en otros mecanismos. Entonces, una lectura atenta de la Biblia y del Corán, pero además un seguimiento atento de la sociedad laica, es lo que nos va a permitir asumir como urgente y permanente un cambio de actitud en lo individual, que es, a mi juicio, lo único que puede permear verdaderamente en la transformación de la emigración. Que se sientan cada vez menos atados a ciertas actitudes que la sociedad en su conjunto rechaza y más unidos a aquellos que la sociedad acepta. Muchas gracias.